Bienvenidos una jornada más a esta 35ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Hoy los 3 seminarios que se iniciaban el lunes finalizan, viven su última jornada. Son los caminos encontrados de la literatura y el flamenco, el humor en los tiempos del dogma y también el 5º seminario técnico de equitación y discapacidad. Nosotros les vamos a contar ahora mismo cómo han transcurrido estas jornadas finales de estos 3 seminarios. Enrique Ventura ha sido el encargado de iniciar esta tercera jornada del seminario El humor en los tiempos del dogma. Nosotros vamos a hablar un ratito con Enrique Ventura. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Qué ha intentado transmitir en su ponencia en este curso de verano? La verdad es que no he traído nada preparado porque no me gusta conferencias de aquello de sacar unos papeles y leer algo, sino que he preferido hacer una especie de diálogo con los que estaban allí, con el público. Y además, como me han ayudado mucho Carlos Pacheco y Rafa, ha sido una conversación general. Hemos hablado un poco de lo que entraba dentro de mi historia como dibujante, pues de la revista El Papur, la revista Trinca, la revista El Jueves, todo esto. Hemos hablado un poco de todo lo que los acontecimientos que rodearon aquella época, ¿no? El atentado contra el Papus, aquello, bueno, y cómo empezó una revista, cómo terminó una revista, tal, en ese plan. ¿Han analizado un poco la situación del humor gráfico en la actualidad? Bueno, sí, lo que pasa es que muy poco, porque realmente ha habido un par de frases donde hemos coincidido en que no cambia nada, realmente cambia un poco el entorno, cambia sobre qué hablas, pero el humor es el mismo siempre. Y hemos dicho incluso, hemos comentado que incluso seguramente en los tiempos de los romanos y los griegos era la misma clase de humor, lo único que se trataba de otros asuntos, ¿no? Se habla durante esta jornada de censura. ¿Es autocensura, censura? ¿Usted cree que hay más ese tema en la actualidad? No, hay mucho menos que yo. Bueno, yo soy muy viejo ya y he sufrido unas épocas mucho más prohibitivas, digamos, unas censuras mucho más fuertes que las que hay ahora. De hecho, la revista donde trabajo ahora, que es El Jueves, a pesar de esto que ha habido, esta especie de movida que ha habido, que unos cuantos dibujantes han ido por cuestiones de censura, creo que es de las revistas más permisivas con las que he trabajado yo, ¿no? Y luego la autocensura, eso es evidente, claro, a nadie se le ocurre, si un guardia te contesta mal, no le pegas un mamporro, ¿no? Te autocensura. Es un poco marcas tú tu propio límite. Exactamente, ¿no? Sabes más o menos de qué puedes hablar y de qué no puedes hablar. Muy bien, Enrique Ventura, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Gracias. Bueno, pues ahí queda esa entrevista con Enrique Ventura. Nosotros vamos a contarles después cómo acababa este seminario sobre el humor en los tiempos del dogma.
Rafael Marín va a ser el ponente que va a poner el punto y final al seminario El humor en los tiempos del dogma. Hola, bienvenido. Hola, bienvenido, gracias. Va a hablar de la sumisión a la subversión, cómics y sátira. ¿Qué va a intentar transmitir? Pues voy a hacer una especie de pequeño repaso de la historia de los cómics desde el punto de vista humorístico. No olvidemos que el nombre de cómic viene de cómico, y cómo a lo largo de los 100 y pico años que tiene la historieta y de varios países, yo me voy a centrar en Estados Unidos y en España, se ha hecho sátira, se ha hecho parodia, a veces muy light, muy sometida al establishment, y a veces muy burra y muy subversiva, ¿no? En España pues tenemos los casos de la revista El Jueves o la revista El Papus con sus censuras y sus luchas contra los distintos gobiernos, contra la ultraderecha, y voy a hacer un pequeño repaso por esos años. ¿En qué momento está el cómic en España ahora? ¿En ese momento subversivo burro? No, el cómic en España está en un momento delicado porque yo creo que estamos sufriendo una transformación, ¿no? El cómic quizá no se renueva a los públicos lectores, entonces cada generación tiene sus leyendas, tiene sus autores, y ahora mismo estamos en un impasse. Creo que hemos dejado atrás la moda novela gráfica, y estamos a ver qué viene ahora. Existe lo de siempre, y en el mundo de la sátira en el cómic pues sigue sobreviviendo El Jueves, y ahora los dibujantes que se fueron de la revista después de la censura que lo sometió la editorial, pues están buscando nuevas aventuras, y están haciendo en la revista Orgullo y Satisfacción un soporte novedoso, que es publicar directamente para internet, para la red, ¿no? Y eso creo que es el futuro. Están abriendo el camino diferente de ya no vamos a comprar la revista en papel, la vamos a ver en pantalla, con las posibilidades gráficas que eso permite, que quizá pueda permitir animación, efectos de sonido, etcétera, etcétera. La parodia será la misma, la sátira será la misma, pero el soporte será distinto. Distinto, muy bien. Bueno, pues le agradecemos mucho a Rafael gracias. que nos haya atendido. Vale, gracias. Hasta pronto. Bueno, pues nosotros vamos a hablar ahora con el coordinador de este seminario, con Carlos Pacheco. Vamos a hacer un resumen o una pequeña conclusión de lo que han sido estas 3 jornadas del seminario El humor en tiempos del dogma, y lo vamos a hacer gracias a la ayuda del coordinador, de Carlos Pacheco, se lo decía yo hace un segundito. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido otro año más. Muchísimas gracias. A Multimedia, Canal San Roque. ¿Qué resumen podrías hacer a falta de esta última conferencia, Carlos? Pues ha sido un seminario interesantísimo para mí, sin tener que ver de una manera muy directa, sino casi tangencial con la historieta. Consideraba que era obligado tocar el tema, y tengo que decir que es uno de los seminarios que más me han satisfecho. Las ponencias de los distintos participantes, desde Guillermo como representante de Orgullo y Satisfacción de la nueva revista que ha surgido en Internet, esa escisión del Jueves, o
Darío Adanti, que era el fundador, uno de los fundadores de Mongolia, a Enrique Ventura, el clásico de Gruñidos en el desierto del Jueves y del Papus, y por supuesto a Andrés Bajé de Sola o Carlos Villanueva y Rafael Marín. Las conclusiones que se han llegado han sido interesantísimas, las disertaciones han sido fantásticas, creo que ha tenido un nivel altísimo, mucho más allá de lo que yo esperaba considerar, que ya era algo muy alto, pero me han sorprendido la altura de los ponentes, porque el seminario, si no ha sido el mejor, evidentemente está entre los 3 mejores que hemos dado en todos estos años. ¿Cuántos años lleva este seminario de...? Pues la verdad es que no te puedo decir exactamente, porque tuvimos un parón de un par de años, no sé cuántas ediciones y cuántos años exactamente, pero más de 10, sí. Que llevas dentro del curso de verano. Sí. Lo de los ponentes que traen, normalmente ellos no traen nada preparado, me lo comentaba Enrique Ventura, pero es que simplemente con contar su experiencia y lo que les rodea ya es una ponencia que merece la pena. Bueno, pero no es todo. O sea, en el caso, por ejemplo, de Andrés sí tenía una conferencia preparada. Darío Adanti trajo una ponencia interesantísima con apoyo de... imágenes, etcétera, etcétera. Sí, estaba muy preparado, pero después hay otros ponentes que, por una cuestión de comodidad o lo que sea, pues sí vienen con esa en barbecho, como yo le digo, y eres tú el que tienes que ayudarles a sembrar. Entonces yo me quedo con ellos en la mesa y lo que hacemos es establecer un diálogo. Yo soy en ese momento, moderador, yo soy el que le acompaña. Yo soy Virgilio acompañando a Dante por el camino del infierno, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, pues finalmente tan gratas suelen ser unas conferencias como otras, porque no depende del nivel de preparación, sino de la altura de cada uno de los ponentes, ¿no? Carlos Pacheco, muchísimas gracias y hasta el curso que viene. Hasta el curso que viene, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues ahí queda ese resumen, esa reflexión que ha hecho sobre cómo han transcurrido estas 3 jornadas. El 5º Seminario Técnico de Equitación y Discapacidad también vive su jornada final hoy y nosotros vamos a hablar con el ponente que se va a encargar de clausurar este seminario. La ponencia lleva por título El dopaje en los caballos de competición y va a correr a cargo de Juan Ramón Castillo. Bienvenido. Muchas gracias por atendernos. El dopaje en los caballos de competición, ¿de qué va a intentar transmitir a los alumnos con esta conferencia? Bueno, yo voy a intentar transmitirles lo que se conoce popularmente como el fair play, el hacer un deporte honesto, que lo importante es participar y no es ganar. Y para ello nos vamos a basar un poco en la historia del dopaje, de cómo se han ido introduciendo el dopaje tanto en el atletismo, en otras competiciones deportivas, como en equitación. Parece que en equitación está un poco más olvidado porque se ha introducido un poco más tardíamente, pero prácticamente han corrido en paralelo las normativas antidopaje
Y es importante, quizás, vamos a hablar de las sustancias prohibidas, sustancias dopantes, sustancias que se pueden utilizar durante la competición o fuera de la competición, las condiciones que hay en ello, pero un mensaje importante es que aquí el responsable no es el caballo. Exactamente. Entonces el responsable es el jinete, al cual hay que aplicarle las mismas normativas antidopaje que en atletismo, que en ciclismo y que en otras competiciones. Pero no solamente, porque estamos los cuidadores de las cuadras, de los box, que son los que tienen que vigilar los alimentos, los piensos, el heno, la cebada que se le da a los caballos, que pueden venir contaminadas. Es decir, es un sistema en el que todos los que participan alrededor del caballo están sometidos a las mismas normativas. O sea, que es en equipo, ¿no? Todo el mundo tiene que cuidar de que no pase nada. Exactamente, de que no se le administre al caballo nada que pueda modificar su calidad competitiva, ¿no? La verdad es que en equitación y bueno, y en deportes donde se usa caballo, que yo me suene, no he escuchado ningún caso de dopaje, que a ver los hay, los me imagino, ¿no? Sí. Pero que no son muy conocidos públicamente, ¿no? Bueno, no son conocidos, pero por ejemplo hay que recordar que el equipo noruego de equitación en unas competiciones olímpicas se retiró del campeonato perdiendo la medalla de bronce por dopaje en uno de los caballos con hormonas esteroideas. Esto ya fue hace unos años y demás, y fue inculpado el jinete, que dio lugar a la retirada del jinete de la equitación, y al segundo caso que se dio, el equipo se retiró. Es decir, esto fundamentalmente es más conocido en el ámbito de las competiciones del Comité Olímpico Internacional y en las Olimpiadas, pero no hay que olvidar que todas las federaciones hípicas están reguladas por estas normas, ¿no? Y en España en concreto, la última lista de sustancias que no se pueden utilizar y las condiciones de uso pues se publicaron en 2013 en el BOE. Es decir, algo que está reglamentado, pero no estamos tan acostumbrados. Nos suena mucho más un dopaje en un ciclista, aunque la sustancia que haya tomado este ciclista sea la misma que se está utilizando en el caballo. Pero claro, tiene mucha más repercusión mediática. Mediática, sí, pero no hay que olvidarse que todas las competiciones, eventos de caballos deben de estar regulados por estas normas. Por estas normas. Juan Ramón Castillo, muchísimas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a ustedes por recibirme. Estupendo. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar y les vamos a contar también cómo ha transcurrido esta tercera jornada del Seminario Técnico de Equitación y Discapacidad. El Seminario Técnico de Equitación y Discapacidad ha contado hoy con una ponencia muy especial. Es una de las madres que acude desde el principio de la Fundación Santa María Polo, desde ese inicio, esos orígenes de la hipoterapia aquí en San Roque, y va Isabel Quintanilla con su hijo Jaime. Hola, bienvenida. Hola, ¿qué hay? Isabel, usted me ha estado contando antes un poco que Jaime va desde el principio a hipoterapia. Cuéntenos un poco su experiencia, la experiencia de Jaime y cómo ha evolucionado. Bueno, pues desde el principio, vamos a ver, Jaime lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene una hemiparexia porque se ahogó al nacer, con lo cual la parte derecha la tiene un poco atrofiada. Cuando empezamos con el caballo, Jaime no se podía, o sea, el tronco no lo dominaba, no tenía ¿cómo se llama? Lo que es el espacio no lo tenía definido, o sea, se le iba al cuerpo, tenía miedo al caballo, en fin, todo lo que supone un niño con una hemiparexia, enfrentarse a unos miedos. Empezamos cuando al principio, como digo, con Mamel o con la fundación, poco a poco. Esto no se da cuenta uno cuando ha pasado una semana ni un año, sino al cabo del tiempo te das cuenta cómo está Jaime ahora, cómo monta a caballo, cómo ha perdido el miedo, cómo se une al caballo, cómo lo cepilla, cómo lo trata, en fin. Además, lo que es a nivel corporal, la postura, el coger las riendas con las dos manos, puesto que él tiene una hemiparexia y la mano derecha no la mueve, pues él coge sus dos riendas ya con las manos. Al principio, evidentemente, se montaba con su fisioterapeuta detrás, en un caballo pequeño.
Después va subiendo de caballo, se va haciendo autónomo y, en fin, y hasta que montan uno más grande y ya es capaz de hacer unos ejercicios solo que no es capaz de llegar a saberlo hasta que lo pasas. O sea, en general es una terapia que es lo que comentaba antes a Mame, que esto tenía que estar como si fuera... Lo más normal como si fuera una aspirina que se toma para un niño con estos problemas. Es que no tiene más. ¿Y con el resto de madres tiene alguna relación? ¿Comentáis entre vosotras? Claro, nos conocemos las que... o sea, somos madres que algunas hemos empezado desde el principio, otras se incorporan. ¿Cómo va el tuyo? Vas viendo los de los demás. También y dices eso de Antoñito, no veas cómo está ahora, ¿eh? Porque es que lo has vivido tú con ese niño también. Y otra madre ha vivido con mi hijo lo mismo. Sí, que estáis viendo la evolución de cada una. Claro, sí. Es que es a nivel humano, a nivel de corporal, a nivel de autoestima, a nivel de seguridad. Dominio, de seguridad, claro. Le comentaba yo a los chicos de arriba que a Jaime, esto es una cosa íntima, pero para que conozcáis un poco, Jaime ahora se le cambió la medicación porque tiene una edad bastante complicada, entonces ha habido que subirle la medicación. Y el resultado es que los primeros efectos secundarios eran mareos y miedo, inestabilidad. Entonces fuimos a caballo, evidentemente cuando se subió y empezó a girar se mareaba. Entonces yo, bueno, pues nada, no pasa nada, volvemos la semana que viene y ya estaremos más tranquilos. Él seguía teniendo miedo e inseguridad. Hasta que le decimos la fisio y yo, bueno, pues vamos a hacer una cosa, no le vamos a dar giros, no le vamos a hacer que él pierda la noción, vamos a hacer que monta caballo en línea recta en la sombra, para que no coja miedo al caballo y a la altura del caballo y al espacio temporal que tiene cuando sube. Y efectivamente hicimos media hora de caballo en línea recta, superó el miedo de esa medicación que le hacía perder un poco la seguridad y hoy espero que monte ya muchísimo mejor. Muy bien, pues Isabel Quintanilla, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Venga, hasta pronto. Chao. Pues ahí queda ese testimonio de Isabel con su hijo Jaime, que ha visto cómo ha evolucionado durante todos estos años que ha estado en hipoterapia.
Los caminos encontrados de la literatura y el flamenco vive su última jornada. Este seminario hoy va a contar con una de las conferencias en la que va a poner punto y final a estos 3 días de ponencias. Una conferencia que lleva por título Enrique Morente y la lírica de los poetas cultos y va a correr a cargo de José Luis Ortiz, al que tenemos con nosotros. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Qué es lo que va a intentar transmitir con ese sugerente título que lleva su conferencia? Bueno, más que una conferencia es como una declaración de amor. Una declaración de amor artístico y de alguna forma también razonada. Y la causa o el motivo es el trabajo, el arte y la inteligencia que tuvo Enrique en su carrera artística para meter en flamenco, pudiéramos decir, según la expresión, pues una cantidad extraordinaria de poemas, de poetas, de los, entre paréntesis o entre comillas, llamados cultos, es decir, no poetas populares, no letras anónimas, de las que también él nos dio una referencia extraordinaria, porque nunca escogía una copla mala. Pero bueno, hoy de lo que hablamos es de lo que Enrique hizo a partir de su compromiso con la poesía culta y que abarca pues una cantidad de tiempo histórico tremendo, exactamente desde Al-Mutami hasta Luis García Montero, es decir, pues unos cuantos de siglos, con paradas o detenciones muy importantes en la poesía del siglo de oro, la poesía religiosa, que particularmente le interesaba mucho, pues Santa Teresa, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, son poetas que nunca se habían acercado al flamenco. Pero luego también el mundo ese no se cierra, sino que luego Enrique pues hace un repaso desde la poesía, desde Bécquer, los Machado y por supuesto Lorca y la poesía contemporánea hasta García Montero. Es decir, hay una nómina de poetas y de poesías no escritas expresamente para ser cantadas, que Enrique consigue meter en el repertorio flamenco, incluso prosas como textos de Picasso o de Cervantes, especialmente emotiva y radical y flamenca, es un recitado de la última carta de Cervantes a su mecenas, pocos días antes de morir, escrita en Barcelona, en la que el novelista pues le manifiesta por una parte que está a las puertas de la muerte y por otra que tiene unas ganas de vivir tremendas. Y es una cosa, pues todo un poco un recorrido por toda esa poética que Enrique mete en el cante. ¿Cómo acoge el mundo del flamenco esa entrada de toda esa poesía, incluso prosa, que hizo Enrique Morente? Pues en un principio fue menos receptivo, en un principio fue como más reacio y siempre hubo voces que decían que bueno, que eso no eran textos apropiados al flamenco, pero conforme eso se ha ido convirtiendo en algo clásico, en algo digno de conocerse y de aprenderse y de valorarse, yo creo que ahora mismo la estimación popular y el conocimiento de la obra lírico flamenca de Enrique Morente cada vez tiene más adeptos y más importancia. ¿Ha pasado como con los grandes artistas que al morir joven se ha creado un mito con Enrique Morente? Yo creo que de alguna manera sí. De alguna manera sí. Su muerte tan inesperada y tan joven, y además en el punto de creatividad en la que él estaba, da la impresión de que efectivamente, como si no hubiera muerto, como si hubiera pasado de la categoría de un genio creador a un genio mito. José Luis Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Encantada. Bueno, y nosotros vamos a continuar conociendo cómo ha transcurrido también esta última jornada, más ponentes de esta última jornada del seminario Los Caminos Encontrados de la Literatura y el Flamenco.
José Miguel Évora es otro de los ponentes que va a cerrar este tercer día del seminario Los lazos encontrados de la literatura y el flamenco. Y con él vamos a hablar de su ponencia que lleva por título La música necesaria. Hola, sí, bienvenido. Hola, encantado. La música necesaria es un título como muy atrayente. Sí, bueno, sobre ¿Por todo... qué necesaria? Son muchísimas las razones por las que podría defender este título, ¿no? De hecho, la música lo armoniza todo, no armoniza ni muchísimo menos solo los sonidos, armoniza la vida, armoniza las emociones. Es un gran error entender que la vida solo se compone de cosas, ¿no? Es decir, o que el agua solo es H2O, ¿no? El agua, si la bebo con mi madre, es una cosa, y si la bebo contigo seguramente es otra distinta. Es decir, el encargado del ritmo de todo, el ritmo del corazón, de nuestros pasos, de nuestros caminos, de nuestros sueños, es la música. Esto se puede explicar no solo a nivel, digamos, espiritual, ni muchísimo menos, sino a nivel físico. Es decir, en el cerebelo, es decir, es el encargado de rítmicamente ponernos en contacto con todo lo que nos rodea, ¿no? Y bueno, estoy haciendo un esfuerzo por contaros un poco. Sintetizar, ¿no? Sí. ¿Cómo entra el flamenco en esa música necesaria? Pues porque el flamenco, como todas las músicas en un principio, son consecuencia de una gran necesidad. Es decir, el ser humano necesita curarse de muchísimos dolores, necesita poder vivir. Para poder vivir utiliza la música para curarse, ¿no? Entonces, de ahí el flamenco. Es decir, el hay en el flamenco, es decir, los palos, los ritmos, está todo lleno de unos elementos que hace que al final, por lo menos con nosotros mismos, en la medida de lo posible, el hombre busca continuamente respuestas, ¿no? Y se pone en paz, ¿no? ¿Por qué no se enseña entonces música en el colegio? Se enseña a niveles muy, muy básicos. Porque de la misma manera que hemos aprendido, que hemos avanzado en muchísimos aspectos, hemos desaprendido en muchísimos otros aspectos, y los valores han ido cambiando. Es decir, yo estimo que vivimos en una sociedad donde reina la santa economía, en el sentido absolutamente pues bueno, capitalista, qué genera, qué no genera, decir qué árbol da más fruto, no cuáles son mejores, qué sabor me hace más feliz, sino a cuánto puedo venderlo y cómo hacerlo más rentable. Y parece ser que error tremendo, porque para mí lo más rentable es aquello que nos hace más felices, ¿no? Es decir, medimos la rentabilidad en felicidad, no en dinero, ¿no? Claro. Deberíamos hacer eso. Deberíamos. Y la música nos ayudaría muchísimo. Claro. Y estamos privando a nuestras generaciones y a nuestros niños de esa posibilidad. Seguro que sí, que las privamos. ¿Alguna solución? ¿Algo? Conciencia. Yo creo que es cuestión de tomar conciencia. Es un gran momento, además de una gran necesidad, una toma de conciencia, porque yo creo o estoy convencido de que incluso las crisis en principio no son crisis económicas, son crisis de conciencia. Una crisis de conciencia que crea una crisis económica, que crea pobreza en el más amplio de los sentidos. Que genera crisis en todos los ámbitos. Entonces, cambio de conciencia. Tomar conciencia de que formamos parte del todo. Y si dañamos el todo, nos dañamos a nosotros. Claro. José Miguel Évora, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Gracias a vosotros. Bienvenido a San Roque. Gracias.
Bueno, pues esa música necesaria es de la que va a tratar José Miguel Évora en su ponencia, en su conferencia charla en el seminario Los Caminos Encontrados del Flamenco y la Literatura, que vive hoy su jornada final. Hasta aquí han llegado esta tercera jornada de los seminarios que finalizan hoy. Mañana se inician 4 nuevos seminarios que se van a desarrollar hasta el próximo sábado. El primero de ellos, España, Acción Exterior y Cooperación Transfronteriza con Gibraltar y Marruecos. Este es uno de los seminarios que se inicia. También comienza La Luz, Inteligencia para el siglo XXI. Otros 2 seminarios, el primero sobre Cartella, Excavar en los documentos, el redescubrimiento de las antiguas ciudades del circuito del Estrecho. Y por último también comienza mañana Nuevos retos del transporte marítimo y su influencia en la seguridad marítimo-portuaria. Nosotros volvemos mañana al Palacio de los Gobernadores para contarles cómo se inician estos 4 nuevos seminarios, para contarles los ponentes y todo lo que ocurre aquí en el Palacio de los Gobernadores.